Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este espacio que ustedes saben que es para revisar lo que ha pasado en toda la semana a partir de todo el ajetreo político en la Asamblea Legislativa. En fin, ayer, el día más bien hace 2 días, estuve aquí en la noche acompañando al amigo y compañero de alguna época de periodismo, José Luis Solórzano, y estuvimos ya avanzando. En esa ocasión estuvimos con el compañero Walter Cotto de los temas que han ido sucediendo y que para bien desde esta nueva Asamblea Legislativa nosotros estamos, mis compañeros y yo, todo el tiempo trabajando para asegurarnos que nuestro país sea cada vez un poco mejor. Esa ha sido nuestra premisa y eso es parte de lo que hacemos también. Y hoy tengo una invitada muy especial que va a estar acompañándonos en los temas que ella domina más dentro de la composición de la Asamblea Legislativa y por supuesto temas que tienen que ver con ese trabajo del gran equipo de la bancada CIAN. Y me refiero en esta ocasión a la compañera, a la amiga Dania González. Dania González es diputada por San Salvador y es la presidenta de la Comisión Financiera. Además, formó parte de la Comisión Especial de Antejuicio contra los diputados José Ilofio García y Gerardo Aguilar. Es licenciada en Relaciones Internacionales y tiene una especialización en Gerencia, Liderazgo e Innovación Empresarial. Fue galardonada Mujer del Año en Política 2022 por She is Global Forum. Ha impulsado 4 actos de justicia financiera en la Asamblea Legislativa: la Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el Historial de Créditos de las Personas, las reformas a la Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito, la Ley contra la Usura, Código Civil y Código de Comercio, así como las reformas a la Ley de Inclusión Financiera. Hoy los salvadoreños ya pueden abrir cuentas de ahorro sin mínimo de apertura. También presentó la iniciativa que actualmente se estudia para regular las tasas máximas de las terminales POS. Bueno, Dania, ¿cómo estás? Bienvenida y qué chivo tenerte otra vez aquí con nosotros y platicando, porque estoy seguro que nuestros televidentes también van a estar atentos y ávidos a lo que vas a contarnos. Hola Carlos, buenos días al pueblo salvadoreño, muchísimas gracias por estar tan temprano este día, este fin de semana, escuchando las noticias, las buenas noticias y todos los temas de coyuntura nacional que en definitiva son de interés y de beneficio para la población salvadoreña. Claro que sí, y Dania, hay una cosa que siempre nos planteamos en este programa y es tratar de cubrir el quehacer en la semana de todos nosotros, y lo debo decir así, la hora y media que dura este programa no alcanza porque en cuanto nosotros estamos revisando ya salir al aire, ya tenemos cosas nuevas, sobre todo en temas de seguridad últimamente ha habido bastante avances, pero también en turismo está por iniciar ya una competencia más a nivel mundial, donde nuestro país es sede, y debo decirlo así, donde tenemos en El Salvador la dicha de estar dándole otro país también al mundo y otro país que es lo esencial a los salvadoreños, tanto los de aquí como los de afuera. Y eso es un trabajo que sin duda lleva bastante entrega, y en tu caso, yo debo decir, me asombra esa energía que tenés, porque voy a contarlo ante cámara también, antes de empezar de salir al aire, me comentabas que tú estás llevando, aparte de tus estudios, que ya hiciste, que ya terminaste tan joven, 2 maestrías. Contame un poquito de eso, si querés. Sí, bueno, creo que le teníamos que entregar a la población un trabajo de calidad y a pesar del recorrido que ya he tenido en materia profesional, donde por años nos hemos preparado con diferentes estudios internacionales, estudiando innovación en Israel, temas también de democracia en Estados Unidos, y creo que ahora esto viene a complementar el trabajo que estamos liderando desde la Asamblea Legislativa. Un tema es acerca de comunicación y marketing político y la otra maestría es acerca de finanzas y mercados financieros, y queremos que nuestro país esté a la vanguardia de las finanzas. Así es la visión del presidente Nayib Bukele, y para eso pues nos estamos preparando aún más para darle a la población ese material, ese contenido de calidad que tanto nos merecemos. Mucho que hablar en términos de finanzas, y ahí hay el tema, yo diría, medular, que es nuestra apertura como legalización que dimos el año pasado para que nuestro país entrara a funcionar en lo que es la moneda del futuro, que ya es un presente, y El Salvador fue el primero en legalizar, que es el Bitcoin.
las criptomonedas, pero entendamos el Bitcoin. A partir de eso yo quisiera oír tu opinión sobre, hay mucho, ya entendemos la oposición, que yo siempre digo, bueno, tienen derecho a desahogarse, decir lo que quieran, no son una oposición que podamos decir nos merece a los salvadoreños el tomarlos muy en serio, porque yo no veo consistencia. Sin embargo, en el tema de criptomonedas, en el tema de Bitcoin, avanzarnos un poco dónde estamos y hacia dónde va eso, porque lejos de el fatalismo que quieren y que me asombra, que incluso a veces veo medios, ya no me asombra tanto, decir que tienen expertos y todo, y el mundo va por otro lado, va hacia eso, ¿verdad? Un poco el tema también de que se aseguraba esta semana, oía por ahí alguien decir que El Salvador había perdido millones de dólares en eso. Explícanos un poquito. Creo que esta es una agenda a la que nuestro presidente Nayib le está apostando bastante, y obviamente sabemos por los antecedentes en nuestro país que el presidente ha tomado decisiones sumamente acertadas. Lo hizo tanto en materia de salud, en materia económica, en materia de seguridad, y en el tema financiero no va a ser la excepción. Y es por eso que los salvadoreños debemos de tener la garantía, diga lo que diga la oposición, que en realidad lo que hacen ellos es leer un guión que le da el status quo internacional. Obviamente eso hay dinero de por medio, no crean que ellos salen a decir esto, lo otro, a denunciar y todo gratis, eso no lo hacen. Ellos están recibiendo un salario, reciben dinero para desinformar a la gente. Para hacer ataques, en cierta forma no fundamentados, ¿verdad? Claro, entonces partiendo de ahí, obviamente no tiene credibilidad lo que ellos están diciendo. Es más, el presidente Nayib Bukele hasta ha tuiteado que a partir de, creo que fue el miércoles o el martes que él puso esto, que iba a comprar un Bitcoin todos los días. El Salvador está comprando desde el miércoles de esta semana un Bitcoin diario. Correcto, entonces al final es una agenda bastante comprometedora, que sus resultados son a futuro, sus resultados son a largo plazo. Obviamente esto la oposición no lo va a entender, para ellos era tener dinero para hacer disque obras donde se robaron absolutamente todo. Nosotros hemos visto que cada centavo que tiene el presupuesto general de la nación, cada centavo del dinero público ha sido invertido en la población, y de eso tenemos la certeza, y el mayor comprobante o el mejor proceso de transparencia que podemos tener es ir a vivir esa experiencia en una comunidad. Estar cerca de ustedes nos hace a nosotros tener esa certeza, esa garantía de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Porque yo te digo, si fuéramos a las comunidades y la gente no quisiera ni hablar con nosotros, eso fuera otro tema. Eso lo que hace la gente con los políticos tradicionales de estos partidos que están ya moribundos. Pero nosotros llegamos a una comunidad, platicamos con ustedes, recibimos sus muestras de afecto, su cariño, y de verdad creo que esa es la mayor garantía que nosotros tenemos como diputados, de saber que esta Asamblea Legislativa no únicamente lo dicen las estadísticas. Una cosa puede ser que tengamos más del 80% de aprobación, un dato sumamente histórico, y por otro lado, lo que la gente de verdad nos demuestra a nosotros en las comunidades, cuando la diáspora llega al Pleno Legislativo a visitarnos, a ver lo que estamos haciendo, a ser también parte de esta transformación. Entonces ahí están las respuestas de la oposición. Claro que sí, y también hay algo que yo podría decir respecto a Bitcoin, y es, se ha especulado mucho acerca de esa inventada pérdida. En realidad es algo que se está invirtiendo, y como todo mercado, que además es un nuevo mercado, pero los mercados financieros existentes y también que ya van un poquito de bajada, bueno, bastante de bajada si lo vemos en la línea del tiempo, en los últimos 10 años, van hacia abajo, y los mercados de criptomonedas van subiendo. Claro, hay altos y bajos, entonces no hay una pérdida real si no se ha vendido, y El Salvador ha comprado. O sea, es una inversión a plazo, y se está haciendo también con una visión, como tú lo decías, y con una clara estrategia. Eso no lo han entendido, parece, los grandes gurús que dicen, que plantean esos medios que se oponen, ¿verdad? Pero que no le veo yo que aporten al país, porque además están claramente cayendo en
en no decir la verdad. O sea, alguien que no es entendido, como es mi caso, que no estudié eso, lo veo, lo percibo y de repente digo, esto no me calza. O sea, si aquí lo que estamos haciendo es invirtiendo, ¿verdad? Y paralelamente estamos creando, porque hubo de la especulación inventada que se dijo que se había perdido, que no es pérdida porque no se ha vendido en bitcoins, resulta que ha habido sí realmente más incremento solo en el área de turismo, que es lo que le da al país ahora bastante entrada, ¿verdad? Que ya vamos a ver más adelante unos temas que vienen para esta semana. Entonces, ahí es donde ese nivel especulativo es bien pobre, bien bajo, creo yo. No sé cómo lo ves tú. Posicionemos que la oposición está defendiendo una agenda internacional de también, cuando lo vemos en materia financiera, en mercados financieros tradicionales. Obviamente para los grandes, poderosos del mundo, el tema del Bitcoin quizás les puede hacer cosquillas en sus negocios y es mucho de lo que no quieren. Y creo que esa es una agenda global que El Salvador la ha sabido manejar de la mejor manera y creo que el presidente está tomando las decisiones adecuadas y quienes probablemente han escuchado de este tema, es una inversión a largo plazo, se podría decir. No esperemos resultados quizás el día de mañana, pero sí obviamente a largo plazo, y el presidente ya demostró que toda la ganancia de eso va a ir directamente de beneficio a la población, así como el hospital Chivopets. Que ya es un hecho y lo vemos. Yo cada vez que paso ahí está siempre lleno, funcionando. O sea, sí, es una realidad que no salió de un presupuesto, sino que da algo extra. Ahora, también cuando hablas de los negocios tradicionales, yo no le veo el problema si ellos pueden, ese es otro aspecto, es el Bitcoin como moneda, abrirlo, y aprovecho de decir que esta semana vi un video de unos jóvenes daneses que estaban, bueno, como veo todas las semanas, muchísimos de gente, sobre todo joven, pero gente que viene ya a nuestro país. Bueno, también vienen los no tan jóvenes que vienen en los barcos, estos que andan haciendo cruceros por el mundo. Pero en este caso decían, nos encanta El Salvador, podemos pagar con Bitcoin, podemos pagar. Entonces el negocio no pierde nada, es más, pierde si no se abre a recibir Bitcoin y ya es de curso legal, o sea, está también hasta protegido por el Estado en ese sentido, ¿no? No, claro que sí, creo que a los mercados tradicionales, que es, por ejemplo, la banca, los emisores también del dinero fiat, el dólar o todo el dinero impreso. El fiat es el dinero tradicional, digamos, sí, el mercado del dinero tradicional. Ajá, entonces, en eso, pues cuando ellos piensan, ellos ven el Bitcoin como una amenaza para ese negocio. Entonces es obvio que puedan emitir posturas en contra, y obviamente ahí tienen a los mejores voceros pagados, que es la oposición. Lo que hay que hacer es actualizarse. El mundo no lo puedes evitar que vaya hacia adelante en el sentido de modernizarse, que la tecnología es la que vale, y también hay una moneda que ya es una realidad, que tarde o temprano el mundo entero la va a ir incluyendo, y yo creo que aquí no hay cuestión de que quién se opone o cómo se opone, o que gastan más energía en lo negativo, y lo negativo cuando no ¿cómo se llama? Aporta, ya termina autodestruyendo al quien la emite. Yo creo en ese principio, en ese karma, digámosle. Para que exista también un país que pueda brindar una seguridad como se está construyendo a nivel de turismo, a nivel de la criptomoneda, del Bitcoin, también teníamos que solucionar un tema que era la oscura herencia que nos dejaron aquellos que mal gobernaron antes. Y me refiero a que esta semana, ahí en la Asamblea Legislativa, en nuestra sesión plenaria, dimos nuestros votos, la bancada CIAN, para que se prolongara la 8ª vez el régimen de excepción. Vamos a ver un video al respecto y luego venimos con los comentarios. Dania, ¿cómo ves tú como joven, como salvadoreña, como profesional y como funcionaria el que tengamos, bueno, un régimen de excepción que ha sido la columna vertebral que jurídicamente permite que
los mareros ya no estén. Tú una vez nos contabas en este programa que sufriste siendo parte de esa juventud, que debo decirlo, tenés la edad de mi hija mayor. Y yo en ese sentido hacía esa comparación, digo, qué triste que las generaciones, porque yo soy de que estos mismos partidos nos dieron una guerra donde nos obligaron a que los salvadoreños se mataran, y después a las generaciones venideras les dieron incertidumbre, inseguridad, etcétera. ¿Cómo ves tú y qué sentís al momento de dar tu voto por aprobar este régimen de excepción que ha traído, pues lógicamente, ya en 8 meses, datos reales, medibles, que no los dice Carlos Germán, ni Dania, ni Nayib Bukele, sino que están ahí, la gente en las comunidades, en las calles, lo expresan y son reales, aunque no les guste a esos que también en esta área han sido pagados para tratar de vender una realidad que ya no cuaja. Bueno, creo que lo que yo puedo sentir es cuando ingreso a las comunidades y se respira una paz. Cuando estamos con las comunidades en diferentes departamentos, en diferentes municipios, en San Salvador, tú puedes decir, oye, a Soyapango no hay ningún problema. Yo recuerdo cuando estaba estudiando en la universidad, mi última clase terminaba a las 8:10 p.m. y desde El Salvador del Mundo tenía que viajar hasta San Martín. Y literal, a veces ya no había ni transporte, nos tocaba el transporte clandestino, que cobraban $1, por cierto, y se sentía uno intranquilo, incómodo, desde el momento que uno se subía al bus y todo lo que tocaba caminar para llegar a casa. Y qué bendición, la verdad, que ahora las nuevas generaciones no tengan que tener ese temor de salir de su casa y saber si no van a regresar con vida. Y creo que eso hasta a los padres los tenía muy afectados, de ver que su hijo no fuera a practicar algún deporte, que su hijo no fuera a estudiar clases complementarias y que literalmente solo fuera de la escuela a la casa y viceversa. Y en muchos casos, lamentablemente, ni a la escuela podían ir muchos jóvenes. Yo cuando estudié bachillerato, yo estudié en el Instituto Nacional de San Bartolo, en Ilopango, y yo recuerdo la primera semana que nosotros estudiamos fue en el año 2010, y en la primera semana habían matado a un estudiante en la entrada del portón principal de ese instituto, y fue súper impactante porque, o sea, ahí estudiaba yo, pude haber sido yo, qué sé yo. Entonces, al final, que las nuevas generaciones tengan esta paz, esta tranquilidad, les puede ayudar muchísimo en su desarrollo integral como personas, también en su desarrollo profesional. Muchos quizás se habían limitado la oportunidad de asistir a un centro de estudios por este temor de cruzar de un lado a otro. De hecho, mi hermano también tuvo que irse del país en algún momento porque no sentía tranquilidad, porque en el bus ahí estaban los pandilleros amenazando, diciendo que te tenés que unir a las pandillas, esto y lo otro, y cualquier joven que ya iba agarrando cierta edad lo empezaban a decir que se tenía que meter a las pandillas y que si no te vamos a hacer esto, si no a tu familia. Nosotros tuvimos la bendición del lugar donde yo nací y crecí, en San Martín, de siempre ir a la iglesia, de siempre estar en los grupos de la iglesia, y teníamos cierto reconocimiento por parte de la comunidad lo que nosotros hacíamos. Entonces, quizás a diferencia de otras personas que no tenían, digamos, esa protección divina, era mucho más peligroso. Entonces, creo que así ha sido la realidad de muchas personas, y ahora cada vez que doy mi voto para el régimen de excepción, me recuerdo eso. Claro que sí, yo creo que además lo mismo se proyecta y han ido viendo la mayoría de los salvadoreños, y digo de la gran mayoría, porque sabemos que los únicos que se han quejado han sido los que están presos, los que vivían del crimen, los que sometían a buenos salvadoreños y aquellos que los defendían, que los apadrinaban, incluso con ayuda internacional, porque es un gran negocio. Voy a decir, malas noticias para los criminales, era un buen negocio en El Salvador, el negocio relacionado con el crimen, con la sangre, con la venta de armas, con el narcotráfico. Y mientras nosotros estemos, y sé que los salvadoreños tenemos esa capacidad de decir, esto ya lo aprendimos, ya nos dimos cuenta de lo que nos tenían, y era un país sometido, ¿verdad? Fíjate,
te voy a dar datos y voy a comentarlos con nuestros televidentes que no se han oído mucho. Solo en noviembre se han resuelto el 100% de los homicidios. Las extorsiones se han reducido en un 80% en lo que va el plan control territorial. Ojo con los datos, tú sos una mujer de números, 80%. La cantidad de días sin homicidios en lo que va ¿cómo se llama? Con Nayib Bukele son 240 días sin homicidios, o sea, estamos hablando de 8 meses. Y todos los salvadoreños nos acordamos claramente lo que eran antes aquellos que están en alguna forma directa, lo que me asombra a mí, incluso oponiéndose, porque ahí en el Pleno hasta esta semana el FMLN, sus 4 diputados, Arena ahí sí están bien divididos y cada vez son menos también, no los vi muy claros, pero se oponen también, se opusieron a la ampliación del régimen de excepción, ya no digamos los apéndices o esos residuos, ¿verdad? Como el partido de la señorita Barbie que va por Los Ángeles, me acabo de acordar de esa figura, saludando a 3 personas que al final lo que estaban haciendo era abuchándola, ¿verdad? Y no pudo dar ni su... ella también se opone porque tiene un sonsonete de los años 80, porque de ahí venía también las mafias que pagaban a esas fundaciones, que parece ser que son las que la asesoran a esta señora, y también el otro en el caso del partido de Johnny Wright, ¿verdad? Ellos son una minoría, pero ellos como que, bueno, también sepamos, no vivieron nunca esa realidad de los salvadoreños, de las mayorías. Llevamos también 58,000 capturados, de los cuales, Dania, 50,000 ya están en procesos judiciales. O sea, eso nunca se había visto, y cualquier persona que siguiera antes las páginas judiciales de los medios, los mismos medios que les están ayudando saben que no pueden tener cara de mentir tanto. O sea, hagan un poquito de ¿cómo se llama? Yo diría de un acto de contrición profesional, porque saben los medios de comunicación, los editores, yo lo sé, he sido periodista, que antes no había más que dejar libres a esos casos. Ahora los 50,000, de 57, casi 58,000, ya están procesados, o sea, ya no salen. Son 50,000 personas, 58 están presos, de los cuales 50,000 ya con un juicio no salen. Y te doy por último también los datos para que tú me des la opinión. 843 cabecillas han sido capturados, de las cuales 144 son de la MS, 199 de la pandilla 18. Y de ellos también lo que se llaman las sillas, o sea, los grandes jefes, se han capturado 9 de 15. O sea, el golpe ha sido fuerte, ¿verdad? ¿Qué me comentas tú eso? No sé si tenés más datos también, porque a mí me gusta traérselos aquí a los amigos televidentes. Bueno, tengo también la tasa anual de asesinatos más baja en la historia del país, pues se la debemos al régimen de excepción y a la iniciativa del presidente Nayib Bukele, es de 9.2 por cada 100,000 habitantes. Sinceramente es un dato bastante histórico que creo que llena de tranquilidad y paz a las familias salvadoreñas. Estamos a punto de vivir una época tan bonita como la Navidad y Año Nuevo. Ya casi se acerca diciembre, no estamos en diciembre, pero ya casi. No, pero ya está. Más segura en toda la historia. Yo no sé, creo que tú estuviste en la inauguración del árbol. Te voy a enseñar un videito. Lo tenés, vaya. Sí, o sea, increíble la cantidad de personas que están ya asistiendo a ese tipo de eventos. Igual veo que han venido muchos artistas a nuestro país, siempre dejan comentarios muy bonitos, los conciertos se han llenado a full y creo que eso es bueno para nuestro país porque al final denota con hechos lo que está ocurriendo en El Salvador. Si alguien tuviera temor de salir, pues creo que no estuviera en ese volumen de personas. Yo le diría también, porque esa semana han venido unos observadores internacionales que se les invitó, el presidente Bukele, el vicepresidente Ulloa directamente les dijo, vengan aquí, vengan a ver la realidad, en vez de estar allá desde su escritorio recibiendo fake news y dándole retweet, ¿verdad? O siguiéndolas.
vengan a verlos, pero yo les hago la pregunta, todos estos de Cristosal y de todos los derechos humanos inventados, porque yo sí estoy por los derechos humanos de los buenos ciudadanos en el mundo entero, ya no digamos en mi país. A todos ellos, si alguna vez cuando venían antes, no les decían tengan cuidado, los mismos que los traían. O sea, estas pantomimas que armaban de los de la OEA y todo, que les decían en las noches, pues nos han contado, ¿verdad? No, cuidado al salir, no vayan aquí, no vayan por allá, ahora pueden ir a cualquier lugar y van a estar tranquilos. Incluso los observadores, los que vienen ¿cómo se llama? Bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que tienen por decir, porque ya los cuentos ya como que ya los alargaron mucho, ya no les da, ¿verdad? Ya se les revienta el chicle. Vamos a ver lo que comentábamos con Dania, lo que fue una linda sensación de estar viendo esas sonrisas, esos niños, esos abuelitos, esos padres de familia, y les voy a decir una cantidad de gente que hubo en la inauguración de la Navidad en el árbol del Salvador del Mundo, y tenemos un video ahí preparado. Lo podemos ver bajo el número, 1.1, ahí lo tenemos. Gracias. Se abre la temporada navideña y yo quiero mandar un mensaje a todos los salvadoreños, a todos los capitalinos y a todos los departamentos, a los salvadoreños que ahora estamos por entrar a la Navidad más segura que hemos tenido en nuestra historia. Estoy muy contento, hay muchas luces, hay niños, han habido fuegos artificiales, así que yo les deseo desde ya que tengamos y esta vez con mucha de la linda paz y seguridad, feliz Navidad. Seguimos. Dania, te voy a decir, yo me emocioné porque me recordé, uno la Navidad lo evoca su niñez, pero también en el caso de mis 3 hijos que ya están grandotes, ¿verdad? Y que no están aquí ahorita conmigo, pero que sí vi eso y lo vi reflejado en tantos niños ahí. ¿Qué sentiste tú cuando viste estas imágenes? Sobre todo, tú comentabas, también tenemos conciertos, también tenemos, bueno, ya viene el carnaval, la reina de San Miguel, de este canal, por cierto, porque es de Oriente, Televisión de Oriente, TVO. ¿Qué sentís tú ahora que vemos y que podemos decir, el salvadoreño tiene un país y va a tener una Navidad mucho más segura, la más segura de la historia? Creo que es un momento para compartir y que las personas se pueden sentir sumamente seguros. Remontémonos en los años atrás, donde hay familias que ni siquiera podían reunirse en un tiempo tan especial como la Navidad, ya que ir de una colonia a otra era imposible, donde los jóvenes no podían tampoco atravesarse de una comunidad a otra, y ahora pues tienen esa paz, y lo podemos ver reflejado en esas imágenes porque estaba totalmente lleno, la verdad, y así mismo los conciertos, diferentes actividades, y creo que ahora la población puede vivir en un clima mucho más estable, de paz en nuestro país, y hablando también de las personas que necesitan venir a verificar eso, porque veo que siempre están tomando la comunidad internacional a voceros que nunca han vivido en una comunidad de verdad. Hay otro tema, antes de irnos al corte, nos quedan 2 minutitos, que tiene que ver también con ese cambio de realidades, que es El Salvador abandonó todos esos listados de las ciudades y países más violentos del mundo. Si lo podemos poner bajo la gráfica número 2, por favor. Creo que la tenemos por ahí en pantalla. Ahí está. Si lo podemos, bueno, a la parte derecha está el comentario que hizo el presidente Bukele. El cambio positivo que experimenta El Salvador es tal que ya a nadie le importa lo que digan los grandes medios, los organismos internacionales, las ONGs o la oposición. Seguimos construyendo el país que todos soñamos. Y si vamos a la tabla de la izquierda, si me la pueden acercar un poquito más, por favor, ahí vemos las ciudades más violentas del mundo, y yo me siento muy orgulloso después de haber visto por años, desde que yo era niño, este tipo de rankings de la muerte, que El Salvador no aparece ahí, Dania. Lo vemos. O sea, ahí está la cantidad que se mide, hay tasas, si me puedes explicar un poquito, se miden por cada 100,000 habitantes los muertos, ¿verdad? Y puedes ver, te veo que estás observando los números. No, la es que verdad es increíble, es que ¿verdad? hemos pasado de ser el país
en los top de los más violentos a ser el de los más seguros, al que están evaluando de manera positiva en materia de seguridad, en materia de turismo, en materia de inversión, en absolutamente todo. Creo que esa es la visión que se está cumpliendo del presidente Nayib Bukele, que ha hecho una transformación totalmente profunda, y también eso tiene que ver muchísimo con la gobernabilidad, porque todos estos resultados son producto de esa gobernabilidad que existe ahora del Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, porque anteriormente eran miles de dólares que tenía que pagar el Ejecutivo a los diputados de los partidos tradicionales para que existiera esta gobernabilidad. Claro que sí. Vamos a ir a nuestro primer corte, Dania. Esta mañana nos acompaña Dania González, nuestra diputada por San Salvador, que además en este momento hace 2 maestrías y nos contaba hace un rato, una en marketing político y la otra, me decías, en finanzas. Pero tú ya sos también del área financiera. Sí. Bueno, vamos a seguir después del corte. Refilen su cafecito y nosotros aquí seguimos en no a los políticos, recuérdense, no a aquello que había antes, no a aquellos políticos malos, y sí a ese Salvador que día a día, semana a semana, ustedes están viendo, va para arriba. Ya volvemos. Bueno, estamos ya de vuelta aquí en un capítulo más de No a los Políticos, su programa donde todos los sábados revisamos. Quiero hacer un saludo especial. Esta semana llegaron unos amigos de Canadá, salvadoreños, porque venían de ahí, y lo primero que en el patio, me acuerdo de la asamblea, cuando me ven me dicen, no a los políticos. Ese es el nombre mío en Twitter, pero sea como sea, es un programa para ustedes, para estarse informando de lo que sí es lo que sucede en nuestro país. Esta mañana nos acompaña la diputada Dania González. Yo sé que una diputada muy querida, muy seguida en las redes, con toda esa juventud y energía que además Dania derrochás. Y fíjate que yo quiero comentarte también que esta semana se hizo una de las incautaciones de droga más grande del año, y eso hace que el año 20, que estamos en curso ahorita, supere en cantidad de droga incautada al año pasado, al 2021 y al 2020. Y ojo, que ya venían bastante, vamos a ver un gráfico un ratito, elevado el tema de incautación. Ya vamos a hablar de por qué eso, porque también era un negocio de esta gente, de los de antes, de los mismos de siempre. Ya les voy a contar una anécdota, bueno, una cosa real que me tocó. Vamos a poner primero el mensaje que dio nuestro presidente Nayib Bukele, si me hacen el favor de ponerlo en pantalla, y ahí está. Léelo tú ahora, porque es más bonita tu voz, Dania. Por favor. Dice: nuestra Fuerza Naval acaba de realizar otra masiva incautación de droga a 470 millones. No, millas náuticas. Millas náuticas, perdón. 870 kilómetros al sudeste del puerto de Acajutla. Interceptaron un LPV. Ya te voy a contar qué es eso. Sí. Con 3 ecuatorianos a bordo y 3.1 toneladas de cocaína valoradas en 77 millones de dólares. Ok, eso es lo que decía. Ahí tenemos las imágenes y las vemos de esa otra incautación del negocio que se les está lógicamente acabando, porque son los que proveen y las maras eran sus distribuidores, por así decirlo, ¿verdad? Eso de LPV, creo que me tienen el dato aquí porque yo también lo pregunté, pero tiene que ver con una en inglés. Buque de bajo perfil en inglés, ¿verdad? O sea, son las lanchitas estas que preparan y que históricamente han tenido. Yo te voy a contar esa anécdota que decía hace un rato, que me tocó una vez de periodista hace unos 20 años. Me acuerdo que nos llega a un compañero periodista y yo, que trabajamos en el Diario de Hoy, la nota de que habían agarrado la lancha del Conejo Domenech, así, la lancha de él, o sea, él tenía un yate. Y después que le había encontrado droga que iba entrando. Así fue la noticia que vino de la policía. La policía era de Arena en ese momento. Y el Diario de Hoy, pues siempre amigo de los areneros, resulta que luego vino la orden expresa de no investigar ni siquiera poder comparar, y nadie nos dio más información de eso. ¿Qué pasó? Yo les pregunto en ese momento a la gente que dio desde el gobierno de ese entonces, hace unos 20 años, esa orden de por qué tenían que quedar ese tipo de noticias en la
en la oscuridad y no salir a flote, así como le salió la droga que le incautaron a esa lancha. Pero ahora, y te voy a mostrar una gráfica a continuación, Dania, podemos ver ahí, es un poquito después de la época que yo les estoy hablando, esto fue hace unos 20 años, pero ahí tenés esa gráfica desde el 2014 hasta este año. Te la dejo a ti para que veas y que ustedes también, los televidentes, vean todo lo que se ha hecho en esfuerzo en los últimos años, sobre todo para poder agarrar este negocio ilegal, ¿verdad? Que lo que hace es generar toda esa violencia, toda esa muerte, que también ya sus operativos que tenían, mala noticia para Arena y Frente, que manejaban estos grandes y jugosos negocios, para ellos, que le causaban dolor a la gente, pues ya se les acaba. Sí, creo que es bastante histórico estos números, sobre todo cuando existe voluntad es lo que sucede, ¿verdad? Porque ahora sí tenemos las herramientas necesarias para contrarrestar este tipo de delitos, que creo que al final siempre terminan afectando la vida de muchos salvadoreños y de personas en todo el mundo. El presidente ha invertido lo que tuvo que haber invertido en el tema del Plan Control Territorial, que también corrían muchos insumos para el fortalecimiento de la Fuerza Naval. Ahí se los aprobamos, sí. Y desde la Asamblea Legislativa nosotros aprobamos estos fondos. No dudamos que son recursos que eran muy necesarios. Obviamente la oposición en su momento y la anterior Asamblea Legislativa se opusieron rotundamente a aprobarle al presidente estos fondos, obviamente porque ellos estaban ligados en toda esta corrupción, en todo este tipo de delitos, y obviamente ese tráfico de drogas que hacen, que ellos estaban sí o sí involucrados. De ahí que vemos que se oponen a que haya un régimen de excepción, hay que explicarlo así como es, y que se detengan a los que han sido los operativos, los que venden, los que distribuyen ese negocio ilegal que ya se les rompió, ¿verdad? Y por eso se oponen, o sea, 1 más 1 es 2, está claro que por eso el FMLN y Arena, y lo digo con toda propiedad, porque si no apoyaran estas medidas, siguen sin apoyarlos, pero también la realidad es que aunque no apoyen, no den sus votos, la mayoría es la que manda y la mayoría le dice no a ese tipo de crimen y que tanto daño hizo a nuestro país. Pero te voy a dar otro dato también y vamos a pasar lo que es El Salvador. Es el país con el porcentaje más bajo, Dania, de América Latina en lo que se viene a considerar el pago en sobornos para agilizar trámites gubernamentales. Les voy a poner a continuación la siguiente gráfica bajo el número 4 y ahí está eso les voy a pedir. Primero, lo que dijo el presidente Bukele, dice, ya somos el país menos corrupto de América Latina, y vamos a ver la gráfica. De todas maneras, ese porcentaje de personas que opinan que los sobornos son necesarios es alto, dice Nayib Bukele. Tocará tomar más medidas. El dinero alcanza cuando nadie roba. Y si pueden hacerme el scroll hacia abajo, ahí está la tabla que sacó Sid Gallup, países que consideran necesario pagar sobornos, imagínate. Ves, El Salvador, que es el de la derecha, el último, con un ¿cuánto? 30 un poquito, 30, arribita del 30. De 30. Vemos el primero que es México y así tenemos a todo, bueno, gran parte de Latinoamérica hacia arriba, que la corrupción, el soborno, ha sido esa mala herencia que vino desde los españoles, porque ellos nos trajeron, así como nos trajeron una comida muy rica, las costumbres y todo, el idioma, nos trajeron eso, porque allá en España sigo viendo también un montón de alto índice de este tipo de cosas. Yo viví ahí también, por eso lo digo con conocimiento. ¿Qué opinión te merece, sobre todo, Dania, aparte de este cuadro, lo que decía Nayib Bukele, que todavía es alto, o sea, tenemos 30 y pico %, o sea, tiene que bajar? Sí, él básicamente está haciendo un llamado e informando a la población de que va a tomar más medidas al respecto. El único enemigo, y me lo preguntaban esta semana, hace unos días atrás, ¿cuál es el enemigo de Nuevas Ideas? Pues la corrupción. Creo que los partidos tradicionales, ¿para qué pelear con ellos si ya básicamente no existen? Son 3 personas ahí que ni entre ellos se ponen de acuerdo. Entonces creo que la corrupción es el enemigo principal. Obviamente vemos que en muchas instituciones, en el pasado, cómo se había gobernado, donde esa compra y venta de la gobernabilidad era la práctica, la norma, y tenemos
incluso una comisión en la Asamblea Legislativa, creo que tú estás ahí o no recuerdo, la comisión de sobresueldos. Esto es la otra, que es la especial, que revisa los fondos que salieron de los corruptos del Frente y de Arena cuando eran diputados. Entonces, al final triangulaban todo el presupuesto, al final los beneficios nunca llegaban a la gente, el dinero se lo agarraban ellos, solo un diputado ganaba de sobresueldo $200,000 por aprobar o desaprobar alguna medida que venía del Ejecutivo. Entonces hagamos cuentas de cuánto dinero era eso, y ese dinero era de nosotros, era de la población. Bueno, Rodolfo Parque recibía también él personalmente, creo que eran 30,000 al mes, o sea, sumemos que era eso para comprar voluntades, o sea, eso era lo que había de antes de diputados, y por eso es que nos dejaron, claro, bueno, tan sucio ese lugar en términos de percepción, y que la gente se ha ido dando cuenta, porque esto que les digo, cuando realmente tenemos enquistado ese tipo de subcultura, ya, porque el mundo ya no, bueno, hay formas de verificar también. Yo hago el llamado a aquellos que se dejen llevar por esa tentación, y lo hago para todos por igual, el gobierno, la misma asamblea, quien sea, que se abstengan. ¿Por qué? No, y el sistema judicial, parte también, es un poder del Estado importante, y sabemos que ha existido una depuración en el sistema judicial, pero creo que ha sido uno de los órganos donde más comprometido han tenido la parcialidad a cambio de soborno. Claro. Entonces, obviamente esta práctica afectó muchísimo para el tema de las pandillas en el pasado. No sé si aquí he contado que donde yo vivía, literalmente estaba un pandillero, lo arrestaba la policía, pero al día siguiente andaba bien feliz delinquiendo nuevamente. Entonces, ¿cómo hacen eso? No existía justicia. Claro, ahí no hagamos la ilación. No había una ley de verdad. Pagaban, sobornaban a los jueces, bueno, los magistrados también, ellos recibían también su parte. Cristiani decía, cuando ya él mandó una carta diciendo que se iba del país porque está acusado en un tema ahí de los jesuitas, tiene que enfrentar la justicia, y dijo, no, me voy porque ya no creo en la justicia. Claro, no crees porque ya no la paga, porque ya no compra a los magistrados. Pero ahora... ¿ya? Ahora eso se les termina, y hay que mencionarlo, o sea, en términos de justicia se está haciendo una depuración, pero yo creo que cualquier juez de la instancia que sea, que se le ocurra caer en esa mala maña, tiene que saber que se va a dar cuenta que ellos también tienen penas mayores y que se les va a aplicar. Veamos entonces la lógica. El FMLN Arena se oponen a eso porque era su jueguito, ¿verdad? Ese mecanismo corrupto que se tenían, y además soltaban, como tú decís, a los delincuentes, a los criminales, a los narcotraficantes, los dejaban libres. Nosotros les hemos quitado, hemos hecho ya varias reformas en la ley, que ahora ya el crimen organizado no tiene perdón. Antes ellos mismos, esa compra de voluntades, maletines negros, venían de los empresarios, entiéndase, muy ligados al narcotráfico, y hacían que las leyes fueran más permisivas al mismo crimen organizado y a los operativos finales, que eran los mareritos que andaban allí vendiendo el menudeo y todo. ¿Se dan cuenta cómo se acaba un cáncer de ese tipo? Cuando hay voluntad, y eso es para que aprendan también los países, sobre todo los de la región y también de cualquier lugar del mundo, a que así se hacen las cosas cuando realmente hay voluntad y hay claridad acerca de cómo se tiene que hacer un trabajo, sin hacerle caso que organismos internacionales muy ligados también a todo esto, que a países que no sé qué, entonces no te voy a ayudar, no ayuden, pero aquí se va a hacer lo que se tiene que hacer, y qué bien que aprendan otros lugares o no, otros países. Sí. No, sí, claro que sí, y creo que somos un país que está siendo un referente, un modelo en los países de América Latina. De hecho, cuando hace poco estuve en Colombia recibiendo el premio, y había muchas mujeres increíbles, la mayoría de Colombia, pero también de Ecuador, de República Dominicana, de Guatemala, de Honduras, y literalmente me estaban diciendo, enviándole toda la admiración del mundo al presidente Nayib Bukele y a su liderazgo, porque esos países quisieran, de verdad, quisieran tener un presidente como el nuestro, y anhelan la gobernabilidad que estamos viviendo en El Salvador. Estamos en nuestro mejor momento de hace décadas, porque
no es tan fácil para los otros países del mundo que el Ejecutivo tenga una propuesta y que la Asamblea Legislativa la apruebe, o viceversa, que la Asamblea Legislativa quiera sacar un buen Entre medio decreto. negocian, y el negocio es para ver cómo esto pasa en otros países. La gobernabilidad es ver cómo los criminales tienen, porque ellos compraban aquí, y si todavía tenemos, aunque sea el puesto más chiquito en soborno, pues se va a ir acabando, ¿verdad? Es así. Eso es lo que durante décadas se fue este país maleando, porque los que llegaban eran malías, ¿verdad? Esa es la verdad. Antes de pasar al siguiente tema que tiene que ver con turismo, decías que fuiste a Colombia, algo vi, a recibir un premio. Contanos rapidito. Sí. Fui nominada en la categoría de Mujer del Año en la Política 2022. Son cerca de 5.000 mujeres las que participan. Hay aproximadamente de 10 a 15 categorías. Hay mujeres en marketing, mujeres en STEAM, tema también de, por ejemplo, en las ciencias, entre otros, la mujer empresaria del año, la mujer que vela por el área social, entre otros. Y lo tuyo fue en política. Ajá, en política. De Latinoamérica. Sí. Muchas felicidades. Gracias, Dania. gracias. Es un honor para todos tus compañeros de la bancada CIAN, y es un honor también y un referente para las mujeres jóvenes salvadoreñas ver ese tipo de logros. Te felicito de corazón. Gracias, Carlos. Sí. Es un reconocimiento, diría yo, para el trabajo que ha hecho la población salvadoreña al tomar la mejor decisión de manera democrática, y que tengamos una bancada como esta, joven, renovada, una bancada nueva en la política, que estamos haciendo las cosas bien y con voluntad. Claro que sí. Vamos a ver el siguiente video bajo el número 5 y vamos a comentarlo a continuación. Turismo. Mira qué lindas esas imágenes de nuestro país, las riquezas de la naturaleza, los mismos salvadoreños, pero ahora sí haciendo énfasis en esos buenos salvadoreños, que es lo que enaltece y es lo que nos lleva como país, que da ese turismo que ha ido creciendo por una labor y una acción que era cosa de voluntad de hacerla bien, de dirigir a nuestro país hacia algo que es, bueno, los mayores destinos turísticos para el 2023 va a ser El Salvador. Yo me acuerdo que hace unos 10, 12 años, cuando llegué a vivir a Alemania, conocí a un operador de turismo y me dijo, ¿de dónde venís? Y yo le conté El Salvador y me dijo, bueno, El Salvador lo hemos sacado de destino turístico, toda Europa. No mandamos a la gente. Y yo, achicado, bueno, sabiendo la respuesta, pero le digo, ¿y por qué? Bueno, por la seguridad, me dijo. O sea, ¿cómo vamos a llevar a gente que corre riesgo, verdad? Y eso es lo que teníamos. Sin embargo, ahora tenemos, esta semana vamos a darle inicio a una competencia. Nosotros, y quizás hablame un poquito de eso, aprobamos esta semana ahí en la plenaria un préstamo que va para eso precisamente, que viene del BID. Sí, creo que es sumamente importante toda la inversión que podamos hacer en materia de turismo. Siempre va a ser una ganancia rotunda, sobre todo por ese crecimiento económico que va a existir dentro de las comunidades en los diferentes puntos de nuestro país, independientemente sea una zona volcánica, y también en estos momentos que estamos explotando todos los recursos maravillosos que tenemos en materia de turismo con nuestras playas y ese turismo deportivo que quiere potencializar el Ministerio de Turismo y también la visión del presidente Nayib Bukele. Vemos las zonas costeras también, cómo han tenido una gran inversión con la cooperación internacional, ya sea reembolsable o no reembolsable. Hemos tenido desde cursos que han donado a los habitantes de esas comunidades, porque sepamos que el desarrollo integral de una comunidad
depende también de esas mejoras que se puedan tener en cada una de las personas, en los jóvenes, con sus destrezas, sus habilidades, con un diploma técnico de profesión donde ellos puedan desempeñarse en los diferentes rubros del turismo. He estado viendo también jóvenes graduándose de un técnico en temas de alimentos, restaurantes, hotelería, turismo, y eso pues lo que hace es empoderar a una comunidad para que pueda estar involucrada dentro de este centro y crecimiento económico que se tiene. Tenemos Sunset Park, tenemos diferentes puntos del país que obviamente nos hacen ser reconocidos como un lugar turístico. Ahí lo teníamos, portada esta semana del mejor diario de El Salvador. No es porque a mí me guste también, porque yo soy objetivo, es el mejor porque los salvadoreños es el que más leen, ¿verdad? El diario de El Salvador es su diario, esta vez no es un diario que pertenece a grupúsculos de pseudoempresarios que financiaban a Escuadrones de la Muerte, sino que es el diario de los salvadoreños hecho por los mejores periodistas que por lo menos yo he conocido, dirigidos por un editor que también es amigo mío, y ahí tenemos. El diario El Salvador tenía esa espléndida portada y nuestro presidente Bukele también decía lo que es una realidad. Uno de los principales destinos para el año 2023, eso es lo que queríamos como país, tener algo así donde vemos, y si llega el fin de semana nos dice qué vamos a hacer como turismo interno. Y también vemos, les voy a pasar al siguiente tema, que de repente hay gente que dice, vamos a hacerlo a El Salvador. Hay una película que se está rodando ya en nuestro país. Si me pueden pasar el siguiente video, lo vamos a ir comentando así. Ahí está, mira. Esta es una película que se llama Luciérnagas del Mozote y que se está rodando con actores tanto de afuera como ese niño de aquí. Y nuestro país ya puede ahorita. No tenemos que tener olvidar nuestra memoria o dejar de lado nuestra memoria histórica, sino que ver en nuestros paisajes, en nuestros lugares, qué es lo que pasó con ese horrendo tema que tuvo que ver con esa matanza que estuvo en manos de esa gente ligada a aquellas mafias, ligadas a la oligarquía y también a lo que fue Arena, ¿verdad? Los Escuadrones de la Muerte. Todo. Ahí tenemos al equipo de producción, es una gran producción de Hollywood que se está haciendo y yo voy a esperar con bastante ansia esa película, Dania. ¿Te gusta tú ver que nuestro país tiene ahora ese tipo de producciones? Claro que sí, de hecho es sumamente productivo porque eso obviamente genera fuentes de empleo, genera una mayor visibilidad también a nivel internacional. Son artistas muy reconocidos de Hollywood que están acá invirtiendo su tiempo, sus recursos en El Salvador. Nosotros, según datos también del Ministerio de Turismo, hemos recibido 2 millones de visitantes en nuestro país y esto representa un 94% de recuperación respecto al año 2019 y la superación del 5.3 de la proyección para este año, lo que se estima 1.9 millones de turistas extranjeros y nuestra diáspora obviamente que está regresando a nuestro país para visitar a su familia porque no lo podían hacer por el tema de la inseguridad. Y ahora regresan no solo a ver su familia, sino que también a invertir en muchos casos. Y El Salvador pues también ha recibido 2.077 millones de divisas solamente en este año. Y eso pues es de admirar, todavía faltan los meses de noviembre y diciembre, estos datos están contabilizados hasta octubre. Y noviembre y diciembre pues también son años que rompen en materia de turismo y muchas personas que llegan a nuestro país. Y tenemos una infraestructura que ha mejorado en alta calidad. Claro que sí. Hay un tema relacionado también que tiene que ver con el turismo, que son nuestras fronteras. Qué dolor de cabeza eran esas fronteras. Se sigue agilizando los trámites, pero hay algo que también yo me recuerdo desde que yo estaba chiquito, long time ago, bastante tiempo ha pasado, desde que yo veía las mismas fronteras, tanto en el Amatillo como allá en las Chinamas, como las fronteras terrestres. Y ahora, bueno, no lo voy a contar, lo vamos a ver. Esta es la cara que están teniendo, les voy a mostrar el video del Amatillo y después les voy a comentar acerca de lo que se está haciendo. Ahí lo tenemos, el video, respecto a lo que se está invirtiendo para que nuestras aduanas, nuestras fronteras tengan entonces otra cara. Ahí está el proceso, yo creo que al final vamos a ver unas imágenes de cómo quedó eso, ¿sí? Me dicen que sí. Miremos eso, o sea, esas fronteras, tú, Dani, has viajado por lugares de Europa, por Asia, y eso es lo que teníamos que tener, miremos eso.
50 años o más, porque yo desde chiquito me acuerdo que nos llevaban a Guatemala, ¿cómo se llama? O pasábamos hacia Honduras, Nicaragua, y eran realmente unas fronteras que se caían a pedazos, y así estaban hasta hace muy poco, ¿verdad? Así los dejaron porque el Frente y Arena pasaron de noche, ¿verdad? Literalmente, ¿verdad? Y ahí tenemos esas... Muchas gracias. Sigamos con este tema entonces, porque a mí sí me causa impresión que gente cercana me dice, cuando vamos a El Salvador de Guatemala, las carreteras de Guatemala a ciudad, ¿lo has oído, verdad? Sí, Hechas pedazos. sí. Y ya cuando pasan aquí las carreteras tenemos tronco de carreteras y que siguen mejorándose. Sí, y te claro. reís pues de felicidad, y a mí me causa eso mismo también. No, Sí. es que de verdad, no, y no lo decimos solo los salvadoreños, han venido influencers, youtubers, gente que viene a El Salvador a documentar toda esta transformación y son terceras opiniones internacionales, o sea, no tienen nada que ver con El Salvador y vienen y únicamente emiten comentarios positivos y es la Exacto. realidad, o sea, no se lo está diciendo un diputado, no se lo está diciendo alguien del Ejecutivo, ellos mismos lo están viviendo y es que de estos 2 millones también de visitantes internacionales que se ha tenido, el mayor número de turistas proviene de Estados Unidos, seguidos de Guatemala y Honduras. Entonces, obviamente esta es una gran apuesta de atracción también porque miren, la imagen de un país es sumamente importante. De hecho, yo recuerdo cuando estábamos hablando de campañas de marketing para las marcas de los países, pero imaginémonos, el presidente Nayib Bukele ha puesto en el ojo del mundo a El Salvador únicamente con una estrategia de aprobación de ser el primer país de aprobar una moneda como el Bitcoin. Sí, los comentarios en el mundo sobre El Y Salvador eso ahora son fue positivos. una inversión que se Sí. hizo para El Salvador. ¿Y cuánto costaría para un país ponerse en el ojo del mundo? ¿Cuántos millones costaría una Exacto. campaña? Y el presidente lo hizo de una manera orgánica y natural. Y algo positivo, algo bueno, algo que Claro. los salvadoreños nos sentimos felices de recibir, y los que vienen también de llegar y decirlo, pueden verlo ustedes en las redes, métanse a YouTube, métanse al TikTok, ahí está. Eso es una realidad que por más que el Diario de Hoy, la prensa gráfica, el Faro, todos esos pagados por todas esas mafias, lo digan, ya no la pueden callar. Y nosotros nos vamos a una pausa, la segunda, seguimos con Dania González, que nos ha estado acompañando esta mañana, y ustedes, allá en sus casas, donde se encuentren, una pequeña pausa para entrar al siguiente bloque. Ya volvemos. Bueno, entramos ya la última parte de nuestro programa. Yo quisiera seguir con ustedes, pero la televisión tiene, como todo en la vida, sus momentos de... Todavía queda. Tenemos buena plática con Dania González, que nos acompaña, la diputada más joven, como diputada mujer, de la historia de nuestro país. ¿Qué se siente eso de ser joven y de decir, estamos realmente transformando nuestro país y dejándolo mucho más lindo? Sí, se trata de dejar un legado en nuestro paso por la política y también inspirar a las niñas, a los jóvenes a que tengan una carrera dentro de la administración pública, porque creo que este es el paso que debemos de trazar también para que las nuevas generaciones sean parte de la transformación y que esto sea un espacio sostenible y que sea de beneficio para todos. Bueno, hablábamos en el corte, Dania, de esas realidades de salvadoreños que también en algún momento su juventud se les truncó por esa fatídica guerra. ¿Quién puede estar orgulloso de haber hecho una guerra? Digo yo, de haber matado y de haber propiciado que se mataran entre salvadoreños, y muchos que tuvieron, y voy a incluirme, porque en una fase de la guerra y después de esa supuesta y mentirosa paz, también salí de mi país, pero hay muchos salvadoreños que le tocó esa realidad. Sin embargo, hoy en día vemos que eso ya cambió, y parte de los que están afuera también han tenido, porque entró en vigencia ya, una buena nueva para todos los salvadoreños de afuera, y es que van a poder votar y decidir ellos quiénes van a seguir conduciendo este proyecto de país. Comentame un poquito acerca de lo que entró en vigencia, que es el voto en el exterior, de lo que ha habido esta semana, Dania. Sí, el pasado jueves entró en vigor, el miércoles, perdón,
entró en vigor esta reforma, una reforma bastante integral que ha sido altamente consultada. Fueron alrededor de 5.000 personas que residen fuera de nuestro país quienes formaron parte del diálogo y las mesas de discusión para que la Comisión de Reformas Electorales llegara a estas conclusiones. Estamos garantizando los derechos democráticos de nuestra diáspora, no únicamente para que puedan ejercer el sufragio, sino que también para que puedan participar en cargos de elección popular. Y esto es una promesa que ha hecho el presidente Nayib Bukele durante su campaña. Para el presidente Nayib, nuestra diáspora, los hermanos que residen fuera de nuestro país son sumamente importantes, no únicamente en materia económica, sino también en el tema de los derechos democráticos, y nosotros también de la Comisión Financiera estamos garantizando sus derechos financieros porque también han tenido muchísimos atropellos y nunca vieron a las personas que viven fuera de nuestro país como personas que les importara únicamente solo el dinero y hasta ahí paremos el de dinero, contar. pero sin darles tampoco un poquito de eso que se les está dando ahora a todos los salvadoreños y a los que quieran venir a invertir en su país, que es esa viabilidad que puede dar y que debe dar todo gobierno. Claro, y creo que los salvadoreños en el exterior han confiado en esta promesa del presidente. Nosotros estamos garantizando todos los mecanismos para que ustedes tengan un voto seguro, transparente, rápido, porque son de las medidas y las condiciones que ustedes solicitaron a esta nueva Asamblea Legislativa. Tuvimos esta aprobación con diferentes consultas también por parte de las instituciones adecuadas y se llegó a la conclusión de tener dos modalidades, la modalidad electrónico presencial y también electrónico por internet. Y estas dos modalidades son las que ustedes sugirieron. Aparte que se puede votar con el documento único de identidad, esté vigente o no, y si no se tiene el DUI, tampoco hay que preocuparse porque lo pueden hacer con su pasaporte, esté vigente o no. Exacto, o sea, se les dio finalmente la posibilidad de que voten y que voten por quien quieran votar. O sea, los salvadoreños están viendo qué es lo que les permitió, me refiero a los que viven afuera de nuestro país, tienen claro que ahora van a poder incluso optar a cargos, como tú decías. Vamos a ver este corto con el siguiente video y vamos a seguir hablando del voto de los salvadoreños en exterior, que ya es realidad gracias a que la bancada SEAN hace el trabajo. El 18 de octubre, en la plenaria número 78, marcamos un hito, reivindicando los derechos de nuestros compatriotas que viven fuera de nuestras fronteras. El voto en el exterior es una realidad gracias a la aprobación de la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero. Ahora será fácil, sin complicaciones, rápido, seguro y transparente. Nuestra diáspora ha definido dos mecanismos para poder votar en las próximas elecciones. El voto remoto por internet, que se podrá emitir desde cualquier dispositivo móvil, y el votante tendrá un espacio de 30 días para hacerlo en efectivo. El voto electrónico presencial se realizará en el consulado o lugares que el Tribunal Supremo Electoral defina. También, por primera vez, los compatriotas lograrán participar a cargos de elección popular, ya sea para presidente y vicepresidente de la República, diputados de la Asamblea Legislativa, consejos municipales y Parlamento Centroamericano. En ambas modalidades se podrá utilizar el documento único de identidad o el pasaporte, incluso si ambos están vencidos. Ahora, como nueva Asamblea Legislativa, hemos dejado un legado para la democracia de El Salvador. Quiero felicitar a toda la comisión que estuvo a cargo de llevar a esa realidad. La comisión se llama de reformas electorales, sí, gracias. Y en especial también ¿cómo se llama? Bueno, que vino a ser el presidente en funciones, el que sacó esto, que es, veíamos ahí a nuestro compañero Raúl Chamagua, Chami, también, de cariño, ¿verdad? No, muy guapo y muy también, me gusta cómo él explicó realmente, y es un trabajo que nosotros vimos, Dania, se estuvieron fajando, estuvieron ahí fines de semana, consultaron, o sea, una ley para que los salvadoreños voten, que ya van a ver todos ustedes allá, qué grato va a ser. Por supuesto, ya esto entró en vigencia y el Tribunal Supremo Electoral tiene ya por obligación, ya lo dijeron esta semana los del tribunal, se cumple porque se cumple. O sea, aquí no hay tutía de que no
bueno, también lo manda la Sala de lo Constitucional. O sea, aquí ya está hecho el trabajo como siempre tuvo que ser y que tristemente no, pero ahora llegó el momento, ¿verdad? Fíjate que te voy a comentar otro tema que tiene que ver con nuestro país en los rankings, aquellos que antes eran fatídicos y ahora pues van mejorando. Y eso tiene que ver con una realidad de muchos de los salvadoreños fuera. Si me pueden poner el gráfico número 7.1, después de estar en el top 3 de los países, bueno, ahí lo comentó Nayib Bukele, de los países que más migrantes enviaban a los Estados Unidos, ahora no entramos ni al top 10. O sea, ya no entramos a ese triste ranking. Falta muchísimo por hacer, dijo Nayib Bukele. Roma no se construyó en un día, pero avanzamos a pasos agigantados. Los únicos que no lo ven son los que no quieren verlos. Y ahí tienen ustedes esa gráfica cuya fuente es la Oficina de Aduanas y Protección de la Frontera de Estados Unidos. O sea, veamos que esto no es un dato sacado por Nayib Bukele, por nosotros en la Asamblea, Dania. Te dejo para que comentes esos números, ese gráfico que simbolizan también, o que demuestran más bien, una realidad. Sí, claro está que son datos oficiales y que acá se cae pues todo el discurso falso que ha tenido la oposición, donde siempre están queriendo sacar cosas donde no lo son, y obviamente esto desmiente todo lo que ellos han venido trazando, diciendo que la población está huyendo del país por el régimen, que aquí, que allá, y no es cierto. Ahí vemos que pasamos de estar en el top 3 a desaparecer de ese top de los países que más están migrando a otros países, en este caso específicamente Estados Unidos. Y eso pues se merece un aplauso para el presidente Nayib Bukele. Está teniendo todas las garantías para que la población salvadoreña tenga las mejores condiciones y puedan estar en nuestro país. A esto le debemos también toda la estrategia en materia de seguridad, el plan control territorial, sumamente importante. Muchas personas se desplazaban de manera interna, forzados, y llegaban a una situación de salir del país porque había un pandillero que los estaba extorsionando, que les pedía dinero, y todas estas estrategias han ido sumando. Tenemos seguridad, tenemos economía. El tema de turismo acá también, cada es importante, todo es bien transversal, porque en turismo vemos cuántos millones de dólares están ingresando al país y obviamente eso genera fuentes de empleo directo e indirecto. Ahora ya esos números donde las personas decían me voy porque no hay trabajo, porque no hay esto, porque no hay lo otro, porque me están amenazando, porque no me siento segura, ahora eso ya no ocurre. Eso ya quedó en el pasado. Malas noticias para los que ganaban sus premios que se daban entre ellos, el señor Soros, como los del Faro y sus historias magníficas según ellos, ¿verdad? Porque eran de dolor de muchos salvadoreños vistos de una manera, bueno, denigrada, porque realmente tú y yo hemos oído historias de gente que muy cercana, que tuvo que hacer el sacrificio de irse de nuestro país, y de irse porque aquí se les creó un país malo, sí, bien lo digo, por partidos que gobernaron o mal gobernaron, precisamente para que se fueran y mandaran ese dinero, y eso es una forma muy miserable de crear una economía. Había que corregir eso, y pues todas estas fundaciones que se encargaban de provocar esto, ya se les está acabando el tiempo y ya quedaron ya, por supuesto, al descubierto. Los salvadoreños no los queremos, no los necesitamos, y aquí hacemos que esta realidad cambie. Es más, el cuadro que vimos hace un ratito es un cuadro, una gráfica que la proveyó, como dije hace un rato, el gobierno de Estados Unidos. Esa es una realidad que plantean ellos, no nosotros. Vamos a ir a otra realidad que también ya viene, y esto es área tuya, Dania. El Tratado de Libre Comercio con China. Quiero que me contes tú ahí un poco de qué es lo que viene, qué esperamos. Es otra buena noticia porque es algo que también no teníamos y que ahora estamos a punto ya de que sea otra realidad que ha dado nuestro gobierno. Claro, y quizás me quedo ahí con una frase que el presidente decía cuando reunió a todos los embajadores acreditados en El Salvador, que les decía, miren, yo quiero hacer lo que los grandes países hacen, no lo que dicen que hagamos.
y eso ha sido también unas palabras muy poderosas que él ha utilizado en la práctica y eso ha llevado a nuestro país a otro nivel. El tema de la cooperación internacional ha sido sumamente importante porque China ha sido uno de los socios que nos ha respetado como amigos, como socios, donde existen cierta reciprocidad, que es un principio en las relaciones internacionales para poder regular a la comunidad internacional entre sí. Nosotros, así como se dan ciertas condiciones, recibimos ciertas condiciones de respeto y también basados en principios democráticos. Creo que la soberanía, el respeto hacia todas las naciones del mundo es importante y bajo ese principio creo que es la mejor manera de trabajar. Porque el presidente Nayib lo ha demostrado y esta nación también como China se ha mostrado muy respetuosos ante las decisiones que este gobierno ha tomado, ante las decisiones también emitidas por la Sala de lo Constitucional con respecto al tema de la reelección y donde sabemos que las representaciones diplomáticas acreditadas en El Salvador tienen hasta ciertas competencias, no competencias absolutas. Exacto, que es lo que venía antes a hacer que cambiaran la realidad al antojo, hay que decirlo, de unos grupos de poder que allá en otros países influenciaban a sus funcionarios, los ponían en el poder, ¿verdad? Eso yo le llamo mafia. Claro, y China está respetando bastante, o sea, todo, no es porque sea una potencia mundial que ha ido creciendo también. Yo me acuerdo cuando viví en Europa, o sea, en los jóvenes que yo veía es vámonos a China. Ahí es donde, porque ahí es lo que el mundo está dando y eso es basado, me gustó mucho que lo dijeras, en el respeto a las democracias de cada país. Te interrumpí solo porque también ese tema es muy importante y a mí me emociona. No, sí, porque al final creo que China sabe que toda la cooperación internacional que El Salvador ha recibido de parte de esa nación ha sido muy bien invertida, no como los gobiernos anteriores que recibían financiamiento de cooperación internacional de otros países y al final lo destinaban a sus propias cuentas bancarias, a las cuentas bancarias de sus partidos políticos. Entonces China sabe que eso no es así y que se está construyendo pues una biblioteca con el financiamiento de ellos. Desmintieron también lo que estaba haciendo un periódico de oposición y pues cada vez a ellos les queda menos credibilidad. Sí. Y también tenemos por otro lado un parque de diversiones en la playa. Estaba viendo un video por ahí que era el primer y el único parque de diversiones que existía a la orilla de la playa en todo Centroamérica. Así que creo que son grandes oportunidades de inversión y cooperación y ahora con un próximo y un futuro tratado de libre comercio, obviamente la Asamblea Legislativa va a dar esta gobernabilidad para que eso también pueda suceder. Vamos a ver, hay un video también respecto al tratado que está por venir, ese TLC con China, que tiene a los empresarios muy optimistas, muy contentos, porque son beneficios en base al respeto, el comercio en base a ese respeto, no a imposiciones, ni a vernos como el patio trasero, delantero o ningún tipo de patio, sino que como corresponde. Yo admiro y también me sumo a ese respeto que la República China tiene y demuestra con nosotros. El video bajo el número 8, por favor. Si queremos ser como los países desarrollados, que va a tardar mucho, pero si queremos ser como ellos, tenemos que hacer lo que ellos han hecho. Tenemos una excelente tierra, unas excelentes manos, un excelente talento, un pueblo trabajador y lo único que tenemos que hacer es ponernos manos a la obra para que se nos abran todas esas oportunidades. Y el Tratado de Libre Comercio con China va a generar las condiciones para que se generen esas oportunidades que estará en nosotros aprovecharlas o no. Son esas oportunidades que no vienen todos los días. No todos los días se anuncia un tratado de libre comercio y mucho menos con una potencia económica como China. China ha decidido donarnos 930 toneladas de harina de trigo que serán distribuidas en decenas de miles de paquetes para los panaderos de nuestro país. No estamos hablando de los mega empresas de panaderos, sino los panaderos pequeños que son, creo que más o menos como 14.000. Son 14.000 panaderías pequeñas que hay en nuestro país. Todas ellas van a recibir un apoyo de harina de trigo. Bueno, y eso, Dania, ese último aviso que se aprovechó cuando tanto la embajadora de China como el presidente Bukele
anunciaron el Tratado de Libre Comercio, también de estas, ¿cuántos eran? 930 toneladas de harina de trigo y 1.450, bien digo, de fertilizantes. Eso ya se está entregando, eso ya es una realidad para aquella gente que sí lo necesita. Claro, para los pequeños emprendedores creo que va a ser de mucha ayuda, sobre todo cuando se han implementado algunas medidas ante la inflación y vemos cómo la crisis económica a nivel mundial ha golpeado algunas economías que ha tenido nuestro país, y para eso nosotros hemos creado algunos decretos gracias a iniciativas del presidente Nayib Bukele para poder contrarrestar el impacto negativo que esto puede tener. Así fue el subsidio al gas propano, a la gasolina, entre otros, la fijación de precios también de primera necesidad, y ahora esta ayuda viene también a abastecer a los productores más pequeños, a los panaderos, a todos los que tienen ese tipo de negocios de una escala menor quizás a las grandes empresas. Antes de terminar con el tema del Tratado de Libre Comercio, no con el programa, porque el programa todavía sigue y viene el tiro al plato después, porque eso siempre... No. Sí, eso viene. Pero también se me quedaba en el tintero comentar que hubo una resolución judicial de nuestra Sala de lo Constitucional que también, que era lo que tenía entrampado, que no pudiéramos tener el Tratado de Libre Comercio con China, que era un tratado que no sirvió, contame tú un poquito, porque tú sos entendida en la materia, con Taiwán. O sea, yo me acuerdo que eso de Taiwán era una imposición. Vieras los areneros como, desde mi época periodista, se morían por Taiwán, y lo que terminamos viendo es que hubo un gran caso de corrupción con Paco Flores, el que se pudo saber, el que llegó a los juzgados, porque para atrás también lo tenían. Eso terminó, ¿verdad, Daniel? Bueno, en el juego de las relaciones internacionales, y la comunidad internacional, existen aliados, y en muchas ocasiones no puedes estar de aliado con uno y con el otro a la misma vez, sino que tenés que seleccionar qué es lo más conveniente, no para ti, sino para la gente. Y creo que en esos pleitos estériles, y también con compra de voluntad, con sea nuestro aliado y te voy a dar 10 millones de dólares para tu partido político. Creo que no fue así la negociación. Al final todo se desvirtuó y terminó muy mal, y ahora vemos partidos políticos tradicionales que están muriendo por eso. Creo que el presidente está tomando una decisión bastante acertada. Así como somos un país independiente y tenemos cierta soberanía, podemos tener independencia en la toma de nuestras decisiones. Era sumamente fundamental que nosotros tuviéramos una sala de lo constitucional parcial, donde no existiera esa compra y venta de justicia. Nosotros ahora estamos tomando las mejores decisiones de la mano con el presidente Nayib Bukele, y el órgano judicial debe de ir también acorde a las necesidades de la gente. Para eso está, la justicia es claro eso. Que sí. Entonces, al final, es una decisión sumamente acertada, porque próximamente se estarían dando estos pasos que, como el presidente lo decía, es una gran oportunidad para echar manos a andar. Y cuando empiece a funcionar y cuando salga el tratado, vamos a tener aquí también para comentarlo, también con otro compañero, como es el compañero William Soriano, que también sabe mucho del tema. Antes de pasar al tiro al plato, quiero mostrarles este video bajo el número 9, que tiene que ver con la actividad volcánica que esta semana nos sorprendió, pero hubo una rápida actuación por parte de nuestro gobierno y nuestro sistema de prevención respecto a la zona allá en San Miguel con el volcán Chaparrastique. Número 9, por favor, el video.
ese último suceso nos casi despedimos, pero tu impresión acerca de esa... Creo que es muy importante para el tema de la prevención de desastres naturales, que obviamente no sabemos a veces cuándo va a ocurrir, cuándo estar prevenidos, pero la inmediata respuesta por parte del gobierno es sorprendente. Creo que se ha preparado sumamente bien el Ministerio de Gobernación y todas las autoridades competentes también para dar respuesta a esto y que no existan víctimas que lamentar. Igual al final lo material ya es algo que se puede reparar con el tiempo, pero una vida humana es irreparable. Entonces, claro que sí. Creo que esa inmediatez también ha sido la misma que se ha visto con el tema de la lluvia, donde correcto. se hicieron pues bastantes evacuaciones de inmediato y el tema de los daños pues fueron bastante mínimos a la reducidos. magnitud del fenómeno que teníamos sí. en Y qué bueno, me gustó ver esa pronta y efectiva reacción y vamos a seguir viendo qué pasa con la actividad del volcán. Y ahorita vamos a pasar a ver también algo que todos nos esperamos y viene el tiro al plato. Bueno, Dania, tú ya sabes cómo va esto. O sea, eso ya, ya lo tenés. ¿Por qué en los programas ponen porque a la gente le gusta muchísimo. Vamos con tiro al plato con Dania González. Ajá. ¿Cuántas veces te has enamorado? Ninguna. Canción que no dejas de escuchar. La gloria de Dios, de Ricardo Montaner. Mejor recuerdo de tu infancia en San Martín. Que iba a la biblioteca a leer. Y ya veo que mantenés todavía eso. Eso es interesantísimo, que platicamos mucho por esa. Sí. A ver, ¿qué país quisieras visitar y por qué? Islandia, por las auroras boreales. Me han dicho también que es precioso. Los arcoíris que hay en cada esquina y todo eso. ¿Qué libro ha marcado tu vida? La Biblia. ¿Alguna vez te dijeron no por ser muy joven o por ser mujer? Sí, 1000 veces. Claudia Ortiz. Oposición. Nancy Pelosi. Un actor político. ¿Qué es lo que más te hace reír? Lo que más me hace reír. Bueno, cuando la oposición habla. Muy buena esa. ¿Cómo te ves, Dania González, en 10 años? Que he dejado un legado por mi país. ¿Qué le dirías a Mauricio Funes si en este momento entra aquí al estudio? Corrupto, feo. Feo también. Vaya, y por último es la que no debe faltar, pero vamos a hacer una variable. Ajá. ¿Bad Bunny o el Buki? Tan. Ay, súper difícil. No sé, ninguno. Ninguno. Bueno, entonces, ¿y rock o reggaetón? Rock. Siempre el rock, eso me llega. Ahí nos unimos, ahí estas dos generaciones. Muchas gracias, Dania, por estar a ti. con nosotros. Te dejo que tú despidas el programa. Para mí ha sido un gusto tenerte con tus conocimientos, tu sabiduría, también esa capacidad como mujer que nos deja a nuestro país siempre muy bien representado, que representás a los salvadoreños y en específico al departamento de San Salvador, que es el nuestro departamento, y yo sé que tenemos en ti a esa gran persona, esa gran mujer, que estoy seguro vas a seguir dando todo por nuestro lindo país que ahora sale adelante. Te dejo la despedida. Gracias a todas las personas que nos sintonizaron. Recuerden, nos pueden seguir en nuestras redes sociales para estar en mayor contacto con cada uno de ustedes. Gracias a nuestra diáspora que nos visita siempre en la Asamblea Legislativa. Ahí es su casa, tienen estos brazos abiertos. Así que de verdad muchísimas gracias. Sigan con nosotros, oren por nosotros también y de verdad muchas bendiciones y espero que en esta época que se aproxima pues la pasen de la mejor manera. Claro que sí. Y ustedes allá en sus casas, descansen, aprovechen el tiempo del fin de semana y nos encontramos el próximo sábado aquí en No a los Políticos. Hasta la próxima. Los conceptos vertidos en este programa son responsabilidad de quien los emitió.